Buenos días, jóvenes, señoritas. ¿Por qué tan poquitos? ¿Qué ha pasado? 12 nada más. Han dicho ya he aprobado FPS. ¿Qué es eso? Pienso que han pensado así. Bueno, todavía no sabemos quiénes han aprobado. Estuve viendo los exámenes ayer y no se puede decir que tienen el aprobado asegurado. Hoy van a dar examen de investigación. Hemos quedado la semana anterior que la segunda media hora, en realidad los últimos 45 minutos, porque el examen dura 45 minutos, van a dar examen del trabajo de investigación que ustedes hicieron. O sea que no necesitan estudiar nada, solamente lo que han hecho, eso van a poner en su examen. Va a ser examen virtual. Virtual, pero ustedes van a enviar lo que hayan escrito. No es falso y verdadero, no puede ser, ¿no? Entonces, lo que escriban ustedes envían al Classroom. Ya están dominando el Classroom, ¿no? O siguen chalequeando. Yo decía, mis estudiantes me van a enseñar a mí a manejar las plataformas. Pero tienen que llegar eso, a ganar al docente, ¿no? Porque están ustedes en el periodo, en la época de la tecnología. Ustedes van a, ¿qué cosas no verán ustedes después? Los científicos piensan que es cuestión de años la teletransportación. Eso posiblemente vean ustedes, ¿no? ¿Cómo nos podemos transportar mediante la teletransportación? Eso ya es lo máximo. Y después lo próximo es de que vamos a poder comunicarnos con la mente. Nos van a colocar chip en la mente y sin necesidad de celulares, nada de eso, nos vamos a poder comunicar. Eso es lo próximo, lo más próximo. La teletransportación todavía esperan los científicos unos años y ellos están seguros que vamos a teletransportarnos. Y en ese caso seríamos ya casi como dioses, ¿no? No vamos a necesitar aviones, coches, nada, solo con teletransportación. ¿Cómo será? Muy bien, juventud. Entonces, ganaré tiempo al tiempo, avanzaré el tema que es para hoy día, es el último tema, es el penúltimo tema, es el proyecto político neoliberal. Eh, Ustedes, sí, la próxima semana, la próxima clase, porque me imagino que vamos a seguir teniendo todavía clases el próximo martes, entonces daríamos el último tema, el proyecto político del MAS. Estuve revisando ese tema, es muy interesante, tienen que conocer ustedes ese proyecto político que en este momento es dominante. Muy bien, como siempre no hay ningún comentario, ninguna pregunta. Jóvenes, yo sé que están atareados con sus cosas también. Avanzaré rápidamente esto de el proyecto político neoliberal. Liberal. Muy bien, el proyecto político neoliberal de 1985-2005. Ya estamos próximos, bueno, ya estamos muy cerca del periodo del MAS que vamos a estudiar. Pero no se puede entender el proyecto del MAS sin haber estudiado, por ejemplo, todo ese proceso de desarrollo político que hemos estudiado, ¿no? Desde la fundación del país, ¿no? Desde el proyecto político de los libertadores, los conservadores, los liberales, los republicanos, que cada quien ha tenido una duración de 20 años. Es un periodo
que los historiadores se admiran mucho. ¿Por qué siempre 20 años? ¿No? ¿Por qué no antes? No, ¿por qué no después? ¿No? Y hemos estudiado el periodo político del nacionalismo revolucionario. Es tan importante para otros historiadores políticos, es más importante incluso que este periodo que estamos viviendo. Ya eso ya hemos estudiado en 2 clases. También en la anterior clase hemos estudiado el proyecto político de los militares, ¿no? Hemos estudiado, hemos visto todo eso, y ahora entramos al el proyecto político de los neoliberales, ¿no? Para conocer en profundidad todo esto, el proyecto político actual. Entonces, aquí una figura bien interesante, ¿no? Ustedes saben que el imperialismo, el imperialismo norteamericano ha impuesto en el periodo político de los militares de que los militares se hagan del poder del Estado y lo hicieron con apoyo de estos caballeros, ¿no? ¿Para qué? Para defender justamente las ganancias de estos caballeros. Y ellos nos dominan, ¿cómo nos dominan? Con la ideología. Ah, Estados Unidos, lo máximo, la tecnología, la medicina, eso es lo máximo en Norteamérica. Ideológicamente nos domina. Entonces, el discurso de los neoliberales, ¿no? Los neoliberales, ¿no? Que en su momento, imagínense, estos estuvieron 20 años en el poder, ¿no? Dominaron ideológicamente, ¿no? ¿Qué nos dijeron? No, en Bolivia hay hiperinflación. Esto pueden comentar con sus papás, se les va a informar con más detalle, ¿no? Preguntabas en la mañana, ¿cuánto vale, señora, 1 kilo de carne? 30 pesos, te decía. Ibas en la tarde al mercado, ese mismo día, el kilo de carne, señora, deme por favor. No, 60 pesos vale. Así era la hiperinflación, por eso se llama hiperinflación, ¿no? Eso estaba viviendo Bolivia, ¿no? Que no había, prácticamente pan, era una suerte comer pan entonces, ¿no? Y me decían aquí que en las minas había pan, pero había que hacer colas para comprarse pancito, ¿no? Entonces, en Bolivia se estaba viviendo un periodo de crisis, ¿no? Inflación, no había nada que comprar, no había trabajo, ¿no? Entonces dice los neoliberales, a esto hay que parar, ya no podemos seguir así, ¿no? Con esta grave crisis económica que castiga a las grandes mayorías nacionales. Ese es el diagnóstico para el discurso de los neoliberales. Entonces, dice, ¿qué dicen estos? ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, como médicos, odontólogos, saben que el eje del trabajo de ustedes es el diagnóstico, ¿no? Entonces, los neoliberales diagnostican, dicen, el problema de la inflación, ¿no? Está en que tenemos un déficit fiscal del sector público creciente. El sector público no tiene dinero, no tiene con qué pagar sueldos y salarios. Entonces, ¿qué hace? Saca dinero, papel moneda, sin respaldo. Un papel moneda que ustedes han debido estudiar, el papel moneda tiene que representar una cantidad de oro. Si no, ese papel moneda no tiene valor, ¿no? Entonces dice, no, es el papel moneda sin valor. Entonces, por eso es bueno que pregunten a sus papás. En ese momento ni siquiera había dinero, ¿no? El Estado, el Banco Central emitía cheques de gerencia, ¿no? Entonces dice, no, como el sector público no tiene plata, entonces esto hay que frenar. ¿Cómo? Reduciendo el gasto, el gasto. Esa es la política neoliberal, reducir el gasto. Entonces dice, señores,
tenemos que olvidarnos del proyecto nacionalista, del proyecto nacionalista revolucionario, ¿no? Tampoco nosotros podemos estar con el proyecto de los militares, ¿no? Ellos han causado este problema de la crisis del Estado. Por tanto, necesitamos una nueva política económica basada en la estabilización monetaria y, por supuesto, reformas estructurales, ¿no? ¿Qué están proponiendo, ¿no? Estabilización monetaria significa reducir la masa circulante que existe, ¿no? Para ellos, la culpa de la inflación es el exceso de masa monetaria que se circula. Y eso lo hicieron, ¿no? Retiraron dinero del mercado. ¿Cómo? Dejando de pagar sueldos y salarios, dejando de pagar gastos del Estado. Y reformas estructurales. No. Ya no necesitamos el Estado empresario, que hemos estudiado, el Estado empresario. No, el Estado debe dedicarse únicamente a ser un árbitro de la actividad económica. No puede ser empresario el Estado. O sea que tenemos que introducir reformas estructurales. Como entonces la gente había vivido una crisis muy grande, no había nada, pueden imaginarse, ni pan para comer, ¿no? Entonces, Acaya asume este discurso. Dice, tenemos que librarnos, tiene que haber pancito aunque sea, nos tienen que pagar, ¿cómo no nos van a pagar? ¿No? Entonces, se va imponiendo el discurso neoliberal, ¿no? Y además dicen, no solamente tenemos que tener un Estado que no se meta en la economía, sino que también necesitamos, dice, para hacer crecer, solucionar la crisis, la libre contratación de trabajadores, el libre despido de trabajadores, ¿no? Sin ninguna responsabilidad empresarial. Vean ustedes, ¿quiénes están detrás de este proyecto neoliberal? Aquí clarito se ve, los empresarios, ¿no? Los empresarios. Y después, ya eso en un posgrado pueden estudiar, la causa de la crisis de la UDP, la causa de esa crisis que estamos estudiando en este momento, en realidad fue provocado por los propios empresarios. Entonces, seguimos con el discurso, dicen, esto es bien importante, ¿no? Señores, tenemos que incrementar la productividad del trabajo. Ya no sueldos y salarios sin relación con la productividad, ¿no? La economía ha avanzado, tiene avances tecnológicos, y estos avances tecnológicos necesitan una correlación de la competitividad, claro, en medio de una democracia, nosotros somos democráticos, ¿no? ¿Entienden? ¿Qué están proponiendo en el fondo? Reemplazar la fuerza de trabajo con máquinas, con los avances tecnológicos. Y esa es una ley del capitalismo, ¿no? Esa es la ley del capitalismo, que han debido estudiar en segundo año, ¿no? ¿En qué consiste la ley general del capitalismo, de acumulación capitalista? Introducción de tecnología para reducir el precio del salario. Entonces, ¿no? En conclusión, el país necesita una respuesta urgente. Una respuesta urgente con una nueva política como hemos propuesto, con reformas estructurales, el Estado nada que ver en la producción económica y además libre contratación de trabajadores. Esa es la propuesta neoliberal. Es una foto del neoliberalismo, la ofensiva neoliberal. Así como hemos visto que en el proyecto militar todos los países del mundo, en realidad, ¿no? En el caso del proyecto político militar, no han llegado a Europa, pero sí Sudamérica, Centroamérica y África y Asia, ¿no?
Entonces, lo mismo pasa con el neoliberalismo, un proyecto prácticamente que se ha globalizado, ¿no? En todo el mundo dice, no, creo que parece que este discurso está muy bien, ¿no? El Estado es muy corrupto, tenemos que liberalizar la economía, ¿no? Tenemos que producir trabajo, tenemos que introducir tecnología, ¿cómo no? ¿No? Entonces, ese es el proyecto que se va imponiendo en el mundo. Entonces nos hacemos la pregunta para estudiar el Estado, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Esto ya tienen que saber después de estos años, de este año de estudio, ¿no? Primero está el discurso. ¿Y qué es el discurso? La ideología que se maneja, cómo se convence a la gente, a la población con el discurso, ¿no? Y ese discurso va a dar lugar a un nuevo Estado, así como hemos visto el Estado Nacional Revolucionario, el Estado de la Seguridad Nacional. Ahora vamos a ver el Estado neoliberal, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el rol del Estado neoliberal y cuáles las medidas que ha asumido para administrar la economía y la sociedad? Son preguntas de investigación. Entonces, ¿no? Hemos estudiado también que la ideología va a formar un nuevo Estado. ¿Cómo forma ese nuevo Estado? Con una nueva constitución política, ¿no? El ejemplo que hemos visto, que hemos vivido, el MAS, el discurso del MAS, ¿no? Se proyecta en una nueva constitución para crear un nuevo Estado, el Estado plurinacional. Lo mismo han hecho los militares, pero los militares lo único que no han tenido es constitución, ¿no? Han tenido un estatuto. Ellos como estaban en el poder, ¿no? Con dictadura, no han necesitado constitución. ¿Para qué? Han dicho, ¿no? Aquí hay un estatuto militar, eso se va a imponer, y eso han impuesto. Pero el discurso está Estado, para formar el Estado, una nueva constitución. Eso hacen el proyecto político neoliberal, ¿no? Y en lo referente al Estado, ¿no? Repite la declaración, dice, Bolivia es libre, soberana. Lo nuevo es multiétnica y pluricultural, ¿no? Ustedes dirán, no, tienen que ver aquí de que ese proyecto político neoliberal era bastante inteligente, ¿no? No hay que desconocer, ¿no? La capacidad también del enemigo, del rival, ¿no? No, Bolivia, ¿qué necesita? ¿No? Tiene que ser un Estado multiétnico, con pluriculturalidad. Después esto un poco el MAS va a ganar, ¿no? Pero ya en el neoliberalismo se plantea un Estado libre, soberano, multiétnico y multicultural. Y, por supuesto, un Estado con descentralización administrativa. Esto después van a ver que el MAS, ¿qué hizo? Creó las autonomías, ¿no? Pero aquí ya se plantea descentralizar el Estado. Ya no es el Estado centralista, ¿no? Con gobiernos departamentales se tiene que descentralizar el Estado centralista. Y el Estado, para justificar su política económica, su presencia en la sociedad, también declara leyes interesantes. La ley de participación popular, por ejemplo, ¿no? Cómo distribuye los ingresos del Estado a los municipios, ¿no? Eso es muy importante, incluso necesita un estudio particular sobre esto, ¿no? Cómo las provincias, las localidades que antes prácticamente no tenían nada, empezaron a tener recursos para atender sus necesidades, ¿no? Y por supuesto, detrás de esta ley de participación popular está las organizaciones territoriales de base, las famosas OTBs, ¿no? Que son las comunidades campesinas
y juntas vecinales. ¿Qué estamos viendo aquí teóricamente? Con esta ley, con esta OTB, la sociedad civil, ¿no?, está entrando a participar en la política, ¿no? Y eso es una recomendación, recuerden, de Gramsci, ¿no? Sociedad civil, sociedad política, ¿no? Con esta organización, la sociedad civil está participando en la sociedad política. Y por supuesto, este Estado neoliberal tiene muchas innovaciones. Por ejemplo, antes no había un tribunal constitucional, ¿no? Ahora este Estado neoliberal organiza al Tribunal Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? ¿No? Aquí está, ¿no? Este tribunal se encarga de estudiar la inconstitucionalidad de leyes, decretos o cualquier género de resoluciones no judiciales. ¿Entienden? O sea que dicen, no, esta ley no sirve porque esta es anticonstitucional, va contra la Constitución. Ese es el trabajo de este Tribunal Constitucional. No juzga, no tiene papel juzgador, ¿no?, sino que estudia las leyes y los decretos para declarar qué es constitucional y qué no es constitucional. Muchas actividades puede también analizar, ver y fallar sobre incluso algunas demandas privadas que seguramente están afectando a la Constitución, y eso declara la Constitución como válido o no válido. Este Estado neoliberal, ¿no?, se moderniza, ¿no?, así como ha creado el Tribunal Constitucional, también crea el Consejo de la Judicatura y al Defensor del Pueblo. Vean ustedes que estas instituciones siguen vigentes ahora, ¿no? Se han reproducido en la nueva Constitución que tenemos ahora, ¿no? El Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo. ¿Qué tiene que hacer el Consejo de la Judicatura? ¿No? Tiene que administrar y tiene que cuidar la disciplina del Poder Judicial. ¿Entienden? Es como si fuera un poder por encima del Poder Judicial, pero formado por juristas, ¿no? El Consejo de la Judicatura, ¿no? El Consejo de la Judicatura tiene atribuciones, por ejemplo, para destituir jueces, ¿no? Si hay una demanda contra un juez y comprueba que esa demanda es verdad, lo destituye. Ese es el papel del Consejo de la Judicatura. Cuida, administra el Poder Judicial. El Defensor del Pueblo, ¿no?, tiene que defender las garantías de las personas, el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas. Ese es el papel del Defensor del Pueblo. Vean ustedes un Estado neoliberal, ¿no?, que se moderniza, que no es, podríamos decir, un Estado que quiere meterse a la sociedad sin ninguna innovación, ¿no? Aquí hay cosas que innovan muy interesantes. Y esto es el eje del proyecto neoliberal, ¿no? Hemos visto, hay que hacer transformaciones estructurales. ¿En qué consiste esa transformación estructural? Hay que privatizar las empresas públicas. El Estado no es mal administrador, es corrupto, se gasta nomás la plata, mucha burocracia, mucha gente que está ahí viviendo a costa de las empresas. No. Por eso los gastos del Estado están creciendo y no podemos pagar, no tiene plata el Estado para pagar, ¿no? Ese es el argumento que manejan los neoliberales, ¿no? Y proponen privatizar las empresas y lo hacen, privatizan las empresas, ¿no? Y vamos a ver que el nuevo proyecto del MAS vuelve a desprivatizar las empresas públicas, pero en su momento 20 años de neoliberalismo, ¿no?
Entonces tienen tiempo para privatizar todas las empresas públicas. Claro, estamos no, vemos aquí, esa es la justificación, dice. ¿A qué se debe este proyecto neoliberal? ¿Qué tiene como una fuerza impulsora de este neoliberalismo en el mundo? ¿No? Pues está el crecimiento, la expansión de estas grandes instituciones financieras. Recuerden ustedes, ¿no? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? El Banco Mundial, ¿no? Estos son los verdaderos, diríamos, controladores de la economía del mundo, ¿no? Detrás del Fondo Monetario, ¿quién está? El imperialismo norteamericano. Detrás del Banco Mundial, ¿quién está? El imperialismo norteamericano. Pero la gente no dice eso. No, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿no? Pero estos organismos internacionales financieros, dicen, entonces, ¿cómo trabajan? Prestando dinero, ¿no? ¿Y qué es prestar dinero? ¿Ustedes alguna vez se han prestado dinero? Les recomiendo que no se presten dinero, ¿no? Por ningún motivo, a no ser que tengan alguna necesidad para poder tener mayores ingresos. Pero para gastar nomás no les recomiendo, porque uno cuando se presta dinero va pagando, pero enriqueciendo al prestatario, a los bancos. Esos son este Fondo Monetario Internacional. Presta dinero a los estados y les cobra después con intereses, ¿no? Aunque dice que intereses bajos. Pero no solamente cobra, sino que dice, ¿quieres que te preste dinero? Muy bien, vas a hacer lo que yo te digo. ¿Qué vas a hacer? Privatizar las empresas públicas. Lo mismo hace el Banco Mundial, que es casi un instrumento del Fondo Monetario Internacional. Y se desarrolla la privatización de las empresas, ¿no? Ustedes esto han estudiado. La Comibol se privatiza, Yacimiento se privatiza. Bueno, mucha gente incluso ha llorado por esta privatización de estas grandes empresas, ¿no? Producto de la privatización de la Comibol, tenemos la experiencia de los famosos despidos, ¿no? De los trabajadores mineros. La famosa relocalización, que no ha sido relocalización, sino ha sido despido de los trabajadores. Esta es la verdadera imagen del neoliberalismo, ¿no? Unos cuantos supermillonarios, ¿no? Aunque no me crean, tienen el 90% de la riqueza del mundo, ¿no? Estos unos cuantos supermillonarios son los que controlan el mundo, deciden. ¿A través de qué? A través de sus instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ha organizado bancos regionales en África, en Asia, en América, ¿no? Y ahora viene la pregunta, que al que me responda, ¿no? Al que me responda bien, incluso puedo pensar en, estoy diciendo la verdad, de eximirle de la materia y aprobar la materia de política nacional. La pregunta es, estos supermillonarios, ¿no? El más poquito tiene 20.000 millones de dólares, ¿no? ¿Qué eso es 20.000 millones de dólares? 90.000 millones de dólares. Bill Gates, por ejemplo, tiene 40.000 millones de dólares, pero eso no es verdad, ¿no? Porque ha distribuido su riqueza para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, estos supermillonarios, ¿no? No tienen millones, tienen prácticamente billones, ¿no? ¿Y cómo han acaparado tanta riqueza, ¿no? Entonces la pregunta es,
esa riqueza que tienen, en realidad, ¿qué es? ¿Qué es esa riqueza? Esos miles de millones de dólares que tienen, ¿qué es en realidad? ¿Ya? Esa es la pregunta para eximir de política nacional al estudiante o ponerle una nota excelente. Entonces, ¿cuáles fueron los partidos políticos? ¿No? Ahí entramos al punto 3, los partidos políticos. ¿No? Hemos estudiado, ¿no? El MNS que tenía un discurso nacional revolucionario, de pronto se convierte en neoliberal. ¿No? Eso es para estudiar también más concretamente qué ha pasado con ese discurso nación-antinación, ¿no? Nación Bolivia, antinación el imperialismo. Así era el discurso del MNS, recuerden, ¿no? Pero ahora cambia de discurso, se vuelve pragmático y apoya y ejecuta la política neoliberal, que es la privatización de las empresas. ¿No? Entonces, aquí van a estudiar con calma por qué cambian de discurso, qué ha pasado, por qué renuncian a su ideología política. Eso ha pasado con el MNS, ¿no? Esto con calma lo van a estudiar, el discurso nacionalista revolucionario, ¿no? El discurso que ha hecho la revolución, que ha expulsado a Patiño, Hochschild y Aramayo, ¿no? Pero de pronto se vuelven neoliberales. El primer gobierno neoliberal está encabezado por el MNS. Otro partido, ADN, ¿no? De este partido prácticamente no se puede uno extrañar, porque es el partido que estuvo detrás con la política del proyecto militar, ¿no? Y bueno, podemos decir, están haciendo su idea, están aplicando sus ideas. De estos no se puede decir, ¿no? Son partidos efectivamente pro-imperialistas. MIR, otro cambio. El MIR igual, el MIR era marxista, propugnaba el socialismo científico, ¿no? El nacionalismo revolucionario, pero de pronto cambia de ideología, se vuelve pragmático y también forma un gobierno que encabeza al Estado neoliberal, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han cambiado? ¿No? Así rápidamente podemos decir, se ha impuesto el pragmatismo. Han dicho, no, aquí todo es discurso, todo es utopía. A ver, lo práctico, ¿qué necesita el país? ¿No? Se impuso el pragmatismo de estos partidos políticos. Y hay otros partidos más pequeñitos, ¿no? Pero eso está en el texto que voy a subir, ¿ya? De esos partidos, como CONDEPA, como Unidad UCS. Bien, las relaciones políticas, ¿no? Aquí podemos ver que el neoliberalismo, que ha tenido en su momento también estados neoliberales, ¿no? Como buen estado neoliberal, ¿no? Se adhiere a la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es esto? Este es otro organismo que maneja el imperialismo, esos grandes ricos, ¿no? Para controlar el comercio del mundo. Pero como buen Estado neoliberal dice, no, a ver, entraremos al comercio, a la Organización Mundial del Comercio y queremos nosotros participar y queremos que haya una especie de beneficio para el Estado, ¿no? Se adhiere a otros tratados internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, OEA, ¿no? Y, por supuesto, aspira a ser parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Y, por supuesto, participa en la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Y en el Mercosur. Y por último vemos aquí, miren cómo se ha globalizado incluso la pandemia, ¿no? Estamos viviendo en la era de la globalización, ¿no?
en la era de la aldea mundial, la aldea global, ¿no? Ahora sí que podemos decir que el mundo se ha convertido en una aldea, ¿no? Todo está absolutamente relacionado con las comunicaciones, ¿no? Gracias, esta clase, ¿por qué estamos dando, ¿no? En Zoom, ¿no? Pues gracias a la tecnología que manejan estos caballeros y que han prácticamente, ¿no?, penetrado en todo el mundo. Con el Zoom hay en todo el mundo. Aprietas un botón, estás en el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hobby, jugar ajedrez, ¿no? Aprieto un botón, ya tengo rivales en África, en Asia, en Europa, bueno, en todo el mundo, ¿no? Y juego ajedrez con ellos, ¿no? Estamos viviendo eso que se llama la aldea global, ¿no? Sin haber solucionado los grandes problemas sociales, estamos globalizados. Recuerden ustedes el primer tema, ¿no? Hay grandes problemas que hemos llamado iceberg, que no lo va a poder solucionar por el problema de la acaparación de estos caballeros, ¿no?, que prácticamente, ¿no?, han dejado al mundo a expensas de estos grandes problemas, ¿no? La causa de la globalización, ¿no?, mal administrada por estos concentradores de la riqueza. Muy bien, jóvenes, a ver, por el eximo de economía política, si me dice esos miles de millones que tienen los millonarios, los billonarios, ya millonarios son chiquititos, los billonarios, ¿qué es ese dinero? ¿Qué es en realidad? Si eso llegamos a entender, estaremos con toda seguridad en las puertas de cumplir el objetivo de la Universidad Siglo XX, que sus profesionales sean políticos, pero no políticos con el corazón, sino con la cabeza, que conozcan la ciencia política. ¿No es? Bueno, entonces, jóvenes, la próxima clase les voy a decir qué es esos millones, porque es muy, muy interesante, muy interesante. Ahora van a dar su examen de investigación, van a tener 15 minutos a partir de este momento. Entonces, nos vemos, estimados jóvenes, señoritas. Buena suerte. Chao. Chao. Chao, Lice. Chao, Hugo. Chao, Hugo. Chao. Y esta vez se han enojado conmigo. Chao, chao, chao. Que tenga un lindo día, Lice. Se cuida. Gracias, igualmente, Hugo. Chao, chao.